Les voy a pedir que busquen dos textos. Salmo 51 y vamos a leer del 10 al 13 y luego el Cantar de los Cantares. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, entre Eclesiastés e Isaías. Y les voy a pedir que busquen el libro de los Cantares en el capítulo 3. Van a ser dos textos principales a través del cual Dios nos va a estar hablando en esta noche antes de llegar a la conclusión y el mensaje habla de eso. Eso es lo que Dios habló a mi vida esta semana y puso en mi corazón compartir con ustedes, buscando recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas. El Salmo 51, verso 10 al 13 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Resultado es el verso 13. Entonces, cuando haya ocurrido todo esto, cuando hayas creado en mí, oh Dios, un corazón limpio, cuando hayas renovado un espíritu recto dentro de mí, mientras la presencia de tu Santo Espíritu haya continuado en mi vida, mientras yo siga gozoso por tu salvación y tu Espíritu sea mi sustento diario, dice el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces mi vida dará fruto y el fruto será permanente. Acompáñame al Cantar de los Cantares, capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 1 al 5. Cantar de los Cantares 3, versos del 1 al 5, dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardias que rodean la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Di conmigo, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. El libro del Cantar de los Cantares es un libro, tal vez es un libro muy famoso en términos seculares. Es un libro que normalmente cuando usted lo invitan a una boda, seguramente el texto que viene al frente de la boda dirá Cantar de los Cantares y tendrá algún texto muy bonito, muy romántico. Si no, dice 1 Corintios 13, son como que clásicos, ¿no? Se lo saben de memoria todos los que hacen invitaciones. Y es que es un libro que habla mucho acerca de la relación de pareja entre un hombre y una mujer que se han desposado, entre un matrimonio. En cuanto al contexto, histórico de lo que el libro se refiere o de lo que el libro habla de la relación de amor entre Salomón, un hombre, y la Sulamita, que era su mujer. Es un cántico de amor entre Salomón a la Sunamita hacia él. Es un cántico de amor como pareja. Pero en términos espirituales y de lo que el Espíritu Santo de Dios inspiró cuando el rey Salomón escribe ese libro, es un cántico de amor que nos habla de la relación que debiera de existir entre Dios y su iglesia para con Dios.
Recuerden que la Biblia, y el pastor nos ha enseñado, está llena de tipos y modelos, está llena de representaciones. Hay ilustraciones que hablan acerca, o personajes que nos hablan acerca de la figura de Dios, y situaciones y personajes que nos hablan acerca de la figura del hombre. Y en el caso del Cantar de los Cantares, cuando ustedes oyen hablar acerca de Salomón y el amor que le tenía Salomón a la Sulamita, es un cuadro del amor que Dios le tiene a su iglesia. Si ustedes leen Cantar de los Cantares en el capítulo 1, van a ver que la Sunamita se encontraba en el campo arando la tierra, y mientras ella araba la tierra, dice ella que el sol la miró. Malaquías dice que el Cristo es el sol de justicia, y cuando dice que el sol la miró y que la marcó y que era morena por causa del sol, quiere decir que la vida de Cristo tuvo una influencia en su vida y ella quedó enamorada de él. La vida de ella cambió, como la vida de la iglesia debe de cambiar cuando encuentra a Cristo. Y entonces ella comienza un peregrinar junto con este hombre. Vamos, la iglesia caminando junto con Dios. Comienzan a tener intimidad en términos históricos, física, en términos espirituales, intimidad espiritual, una relación cada vez más profunda con aquel al que ella describe como aquel que su alma amaba. Pero pasa algo. De repente en el capítulo 3, después de un idilio amoroso muy grande, después de echar miel y flores, dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 3 que ella se levanta y comienza a buscar en su lecho al que ama su alma, y no lo halla. Quiero que me entienda, ¿de qué tamaño es una cama? No es muy grande, ¿verdad? O sea, digo, la cama más grande que tú quieras, king size, digo, yo no me pierdo en una cama, y no creo que nadie se pierda en una cama. Pero esta mujer se levanta y ella sabía que ahí debía de estar el que amaba su alma. Y era tanta su desesperación de no encontrarlo que comienza a buscarlo en la cama y no lo encuentra. Quiero que me entienda, quiero explicarme. Yo a veces le digo a mi mamá: mamá, ¿dónde está el paracetamol? Y me dice: Miguel, búscalo en el vacín, tal vez allá lo encuentres. O sea, obviamente, dice mi mamá, pues es que debe de saber dónde está. Está en el botiquín, está donde están los medicamentos, nunca en el vacín. Es lógico que cuando tú vas a buscar algo, lo vas a buscar en el lugar donde se supone que ese algo debe de estar. Y cuando la Sunamita comienza a buscar al que ama su alma, lo comienza a buscar en el lugar donde se supone que él debería de estar, en el lugar de la intimidad con ella. Pero algo había pasado, que él ya no se encontraba más ahí. Y comienza una búsqueda desesperada. Comienza una búsqueda de aquel que ama su alma, de aquel con el que ella había tenido intimidad, de aquel que era el tesoro más grande que ella había adquirido y que ya no estaba más con ella. Algo había pasado que ya no estaba más con ella. De esta búsqueda nosotros aprendemos el valor de la presencia de Dios en nuestra vida. Esta mujer sabía algo que tú y yo tenemos que saber el día de hoy: que nada importa más que la presencia de Dios en nuestras vidas. Que todo puede pasar, todo se puede ir, pero si Dios está contigo, contigo está el factor de cambio. Contigo aquí está aquel que te prospera, contigo aquí está aquel que te sana, contigo está aquel que te lleva de victoria en victoria, contigo está aquel que te lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y si Él está contigo, no te hace falta nada. Esta mujer lo sabía y cuando no lo ve, se desespera. Era el rey. Ella vivía en un palacio. ¿Qué le importaba el hombre? Tenía sirvientes, tenía una cama cómoda, tenía quien le diera de comer. No era suficiente si él no estaba con ella. No era suficiente si él no dormía en el mismo cuarto.
Y eso nos habla a nosotros de que si queremos tener resultados duraderos en nuestra vida, resultados que perduren y que sean de trascendencia, nosotros necesitamos, como la tsunamita cuando lo volvió a encontrar, asirnos de él y no soltarlo más. A mí me encanta el libro de Lucas en el capítulo 22, 24, en el último capítulo del libro de Lucas, la Biblia habla de dos discípulos que estaban camino a Emaús. Lo he contado 20,000 veces, pero me encanta porque dice la Biblia que ellos iban camino a Emaús cuando de repente se les aparece Jesús. Ellos no identifican, no ubican que era Jesús el que estaba caminando con ellos. Y eso que él comenzó a hablarles y comenzó a preguntarles qué les pasa, por qué están tristes, comenzó a consolarlos. Ellos le decían: ¿eres acaso tú el único hombre en toda esta región que no sabe lo que ha pasado del Cristo que ha muerto en la cruz del Calvario? Y él les dice: miren, y comienza a hablarles las escrituras, a consolar su corazón. Desde Moisés comienza a narrarles cómo era necesario que el Cristo padeciera. Y entonces dice la Biblia que el corazón de ellos ardía mientras lo oían hablar. Y llegan a un punto en el que ellos ya tenían que entrar a su casa y él quería irse, y dice la Biblia que lo obligaron a quedarse con ellos. Lo asieron y no lo soltaron. Y ese es nuestro reto el día de hoy: asirnos de Dios y no soltarlo más. Pero ¿qué fue lo que provocó que él ya no estuviera más con la tsunamita? ¿Y qué es lo que provoca que nosotros no podamos sentir la presencia de Dios como debiéramos de percibirla siempre en nuestra vida? Yo ya no te estoy hablando de que Dios se vaya o de que tú pierdas la salvación. Eso no ocurre. Yo estoy hablando de tener una relación íntima con aquel que se supone ama tu alma. Que tú puedas salir de acá diciendo: Él es el que ama mi alma y yo necesito estar con Él siempre y sentirlo siempre, y que me consuele y que me guíe y que esté conmigo siempre. Salmo 51. El Salmo 51 ya lo leímos. Es un salmo que escribe el rey David. Y cuando uno piensa en un hombre que haya amado la presencia de Dios, que haya valorado la presencia de Dios, si uno piensa en un hombre al que pudiera describir como un buscador de la presencia de Dios, miren, yo escogería a David. Lo hice. Y David era un hombre que desde muy temprana edad había aprendido que con Dios él lo tenía todo. Habría aprendido a pasar tiempos a solas con Dios. Había aprendido a recibir instrucciones claras y precisas de parte de Dios respecto a qué era lo que él tenía que hacer. Y había aprendido a amar la presencia de Dios de tal manera que el simple hecho de que alguien ofendiera a Dios era motivo para que él se levantara en guerra y decidiera tumbarlo. Y llegó un punto en la vida de David en la que Dios lo unge. Dios desecha a Saúl como rey. Llega el momento de manifestarse la gloria que Dios había declarado sobre David. Llega el tiempo en el que David se levanta como rey de Israel. Llega un tiempo en el que David comienza a ganar todas sus batallas. Bueno, vamos, ya ni siquiera él las ganaba. Dios peleaba por él sus batallas. Y David estaba en completa armonía. Había paz en todo Israel. Y dice la Biblia en un texto muy conocido que era el tiempo en el que los reyes estuvieran en la guerra. Pero David decidió quedarse en su casa. Se levanta tarde David, sale a su jardín, sale a su balcón y ahí ve a una mujer y le gusta esa mujer. Había un problema con esa mujer. Esa mujer era casada. Esa mujer tenía un marido. Pero a David no le importa. David manda llamar a la mujer. David se involucra sentimentalmente con la mujer, tiene relaciones con la mujer. La historia sigue. David manda matar a Urías Eteo, que era el esposo de la mujer. Y entonces comienza un tiempo en la vida de David que él mismo describe en el Salmo 32 como consecuencia de su pecado, un tiempo de sequía.
Dice la Biblia en el Salmo 32, verso 4, si no estoy mal: mientras callé, decía David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice: se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el rey David comienza a pasar por lo que fue el momento más difícil de todo su reinado. No fue cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo repetidas ocasiones. No fue cuando su hijo Absalón lo traicionó. No fue cuando fue Siba el que empezó a armar una rebelión en contra de él. Seba. No fue Seba, no fue Siba, no fue Absalón, no fue Saúl. Fue ese momento en el que el resultado de su pecado no era perder el reino, no era perder su propia vida, era no sentir más la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Era como la mujer de Cantares, después de haber pecado, después de haber vivido una larga jornada con Dios, de victorias, de bendición, de prosperidad, después de que Dios había manifestado su gloria a través de él en el reino de Israel, despertarse un día, virar a ver para buscar la dirección de Dios y que Dios no le hablara más. Y es ahí cuando él clama en el Salmo 51:10: no quites de mí tu Santo Espíritu. Podía hacer lo que quisiera Dios. Era igual para David si le quitaban el reino. Era igual para David. Mira, ni siquiera lloró tanto cuando murió su hijo, que fue la relación de Betsabé con él. Su clamor era: no quites de mí tu Santo Espíritu. Era un hombre que amaba la presencia de Dios, que valoraba la presencia de Dios. Él sabía, conocía como rey. Él había tenido que escribir todo el Pentateuco y él sabía lo que era que el Espíritu de Dios se fuera de un hombre y volviera a él. Él conocía la historia de Sansón. Él sabía cómo Sansón se había levantado como juez sobre Israel, cómo el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Dios había escogido a Sansón para liberar a su pueblo y Dios manifestaba su poder a través de la vida de Sansón. Pero llega un momento en el que Sansón se involucra con una mujer, Dalila, peca, y como resultado del pecado, la presencia de Dios se va. Y Sansón muere humillado por los filisteos. Una victoria, habiendo tenido la capacidad de ganar toda una guerra. Él conocía la historia de Saúl, cómo Saúl había sido escogido por Dios. Porque aunque eran los hombres los que le pidieron un rey a Dios, por consecuencia de que todos los pueblos tenían un rey, Dios había determinado que Saúl fuera su rey. Y David había sido testigo de cómo la presencia de Dios había dejado a Saúl. Cómo Dios había desechado a Saúl y ahora lo había escogido a él para ser rey. David sabía lo que era perder la relación con el ungido de Dios. Sabía las consecuencias de perder la relación con el ungido de Dios. Hace tiempo tuve la oportunidad de escuchar una predicación que me gustó mucho. He tenido la oportunidad de compartir un poquito acá y voy a tocar algunos puntos de ella porque es muy ilustrativa de lo que pasa cuando uno pierde la relación con el ungido de Dios. En 1 Samuel 18, la Biblia nos narra la historia de un encuentro que David tiene con un hombre llamado Jonatán. Jonatán y David eran amigos. Eran muy amigos, pero es muy interesante cómo se desarrolla esta amistad en la vida de ellos dos. Ojo acá, porque en términos de lo que estamos hablando, de nuestra relación con el ungido de Dios, quiero que me entiendan. David ya había sido ungido como rey sobre Israel de parte de Dios cuando él conoce a Jonatán. O sea que era la relación de Jonatán, un hombre, con el ungido de Dios. ¿Estamos bien? Y entonces dice la Biblia en 1 Samuel 18
que en un momento en el que el pueblo de Israel se encontraba en guerra por causa de los filisteos, se levantó un hombre llamado Goliat que acosaba a los escuadrones del Dios viviente, que acosaba a los escuadrones del ejército de Israel, y entonces ofendía a Dios. Y David se levanta en contra de este hombre, se levanta airado porque él no soportaba que alguien lastimara a Dios, él amaba la presencia de Dios, y va y le corta la cabeza. Y se presenta delante de Saúl, el ungido de Dios, con la cabeza del enemigo en su mano. En ese momento Jonatán lo ve. Y en el capítulo 18 de Primera de Samuel dice la Biblia que el alma de Jonatán queda ligada con el alma de David. El alma de Jonatán se identifica con la obra que el ungido de Dios había hecho. En términos tuyos y míos, el día de hoy ocurrió algo similar cuando tú y yo supimos que Cristo en la cruz del Calvario venció al enemigo de nuestras almas, y nuestra alma quedó ligada con la de Él. Conocimos la obra de Cristo en la cruz, vimos al ungido de Dios que le pegó en la cabeza al enemigo, lo vimos agarrando su cabeza, lo vimos humillándolo, exponiéndolo en la cruz del Calvario, nos identificamos con su obra y entramos en un pacto con el ungido de Dios. Amén. Pero ahí no quedó todo. Luego Jonatán hizo un pacto, ya no solamente por él, sino por toda su casa. Y en 1 de Samuel 20, la Biblia dice que él se presenta un día delante de Jonatán delante de David, y le dice: mira, David, te voy a pedir una cosa, que ahora que tú seas rey sobre Israel, no solamente sea tu casa la que perdure, sino que también mi casa perdure, y el nombre de mi familia siga durante todo tu reinado. Ya no era un pacto para él, ya no era solamente su alma ligada con el alma de aquel que había traído la salvación a su vida. Ahora era un pacto por él y por toda su descendencia. ¿Te suena familiar? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo mismo ocurrió cuando nosotros venimos a Cristo. Vimos su obra en la cruz, nos identificamos con Él, nuestra alma quedó ligada con la obra de Cristo, pero no solamente nosotros, sino que llegó a toda nuestra generación, y confiamos en la promesa de que Él hizo, no solamente a favor nuestro, sino a favor de toda nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Una victoria que va más allá de nuestra vida. Pero ahí no quedó todo. Jonatán en 1 de Samuel 23 llega delante de Saúl, David. Jonatán llega delante de David y le dice: mira David, tú vas a ser rey. Cuando él le dice tú vas a ser rey, estaba implícito: yo ya no lo voy a hacer más. Usted sabe que en el tiempo de los reyes la cuestión del reinado era una cuestión de herencia. ¿Estamos bien? Era algo que se heredaba. Y si Saúl era el padre de Jonatán, a Jonatán era el que le correspondía reinar. Pero él llega delante de David y le dice: Jonatán, David, ya no voy a reinar yo, ahora tú vas a ser rey. Le estaba diciendo: tú vas a ser rey sobre mi vida. Yo renuncio a mis derechos, yo renuncio a todo lo que me corresponde, yo renuncio a mi yo y te hago a ti rey. Y le dice: y yo seré tu segundo. ¿Sabes qué quiere decir yo seré tu segundo? Quiere decir yo seré tu copia. Yo seré uno igualito a ti. Yo andaré como tú andas, estaré donde tú estás, comeré donde tú comes, caminaré contigo todos los días de mi vida. Seré igualito a ti. ¿Cuántos quieren que la vida de Cristo se manifieste en su vida? Jonatán hizo todo esto
Jonatán entró en un pacto con Dios para salvación, ubicó a aquel que había vencido al enemigo. Jonatán creyó en aquel que podía bendecirlo a él y a su casa, y Jonatán le dijo: yo quiero ser como tú. Una vida cristiana muy buena, ¿no? Decisiones muy interesantes. Pero ¿sabes dónde terminó Jonatán? ¿Sabes dónde terminó Jonatán? Capítulos más adelante, pocos capítulos más adelante, Jonatán terminó muerto, sin ver la manifestación de ni una de las decisiones que él había tomado. ¿Sabes por qué? Porque le faltó hacer algo. Él hizo correcto todo. Él tomó las mejores decisiones, pero nunca dejó a su papá. Con una mano él tenía agarrado aquel que era el victorioso, aquel que había vencido la muerte, aquel que podía liberar su vida del hoyo, aquel que podía darle y desarrollar en él el potencial de todo lo que Jonatán pudiera haber logrado. Pero hoy no sabemos nada más de Jonatán, porque murió con su padre, porque no dejó a Saúl. Y Saúl es un cuadro de todo lo que el mundo hace en nuestra vida. Saúl es un cuadro de lo que el mundo representa para nosotros el día de hoy. Y ese es el peligro que corre un cristiano el día de hoy, que viene al altar, se postra, adora y está bien, que toma decisiones en cada llamado y está bien, que viene los martes al culto, que viene los miércoles al discipulado, jueves, viernes y sábado no deja de ir a su grupo de bendición, lleve un invitado, domingo nos vemos a las 9 de la mañana en el culto, hace todo lo que tiene que hacer, pero con una mano agarra a Dios y con la otra mano tiene agarrado a su pecado. Con la otra mano tiene algo que viene como consecuencia de lo que en el peregrinar de su vida, de lo que en el caminar en el mundo, uno va agarrando ciertas cositas que a Dios no le agradan. Cosas que tal vez no son, no, es que no es fornicación, no es adulterio, es que Miguel, o sea, tú estás hablando del pecado de David, tú estás hablando del pecado de Betsabé, o sea, tú estás hablando de cosas grandes. No, yo te estoy hablando de que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Donde habita Dios no puede habitar el pecado. Y mientras tú no dejes a Saúl, tu destino va a ser el de Jonatán. Sansón no soltó a Dalila, y Dalila se convirtió en el Saúl de su vida. Saúl no se soltó a sí mismo. Cuando había pecado, en el momento en el que tenía que ir y arrepentirse, en el momento de ser confrontado por el profeta Samuel, una fue la súplica de Saúl, uno fue el clamor de este rey, y no fue perdóname, no fue ve que Dios tenga misericordia de mí, no fue por favor permíteme alcanzar la gracia de Dios una vez más, no, fue por favor, hónrame delante de la gente. Está bien, o sea, que la presencia de Dios se vaya, está bien que la unción del Altísimo ya no sea sobre mi vida, quita el reino, quita todo lo que tengas que quitar, pero hónrame delante de la gente. Y él mismo fue su destrucción. Saúl fue el Saúl de su vida, su orgullo, su altivez. No le permitieron llegar a hacer todo lo que Dios pudo haber hecho con él. Y Jonatán no cumplió todo lo que Dios tenía planeado para él, habiendo tomado las mejores decisiones, porque no soltó eso que Dios le estaba pidiendo que soltara. Y ahí terminó su vida. Y ahora era el turno de David. Sabiendo todo esto, David lleva un punto en su vida en el que él tiene que tomar una decisión: morir con su pecado
aferrado a Él, habiendo vivido numerosas victorias, habiendo tomado las mejores decisiones, habiendo caminado con Dios una larga jornada, habiendo Dios peleado por él sus batallas, morir aferrado a un pecado, o caminar el camino más seguro que tiene el creyente, rumbo a la presencia de Dios nuevamente. Y ese camino es un camino probado, y ese camino es un camino antiguo, y ese camino se llama arrepentimiento. Es en ese momento de gran aflicción y de gran sequía en su vida, es en ese momento que David describe como un momento de sequía espiritual, donde el verdor ya no era más verdor, donde ahora el desierto se estaba manifestando en su vida, que él clama y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y una cosa te pido: no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la oración de alguien que ama y valora la presencia de Dios. Esa es la oración de alguien que mira, me puedes quitar, Señor, el trabajo que fue resultado de tu bendición y tu provisión. Me puedes quitar la salud, Señor, que tantas veces tú me has dado y me has guardado. Puedes quitar todo de mi vida. Pero una cosa te pido: nunca quites de mí tu dulce espíritu. Vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de salvación. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te sella y tú eres hijo de Dios por la eternidad. Tú eres hijo de Dios para siempre. Pero de eso a que camines con Dios, eso es algo muy distinto. De eso a que Dios te hable, de eso a que Dios te guíe. Mira, ¿sabes por qué hemos vivido tantas cosas negativas y malas en nuestra vida? Porque no hemos escuchado la voz de Dios, porque no hemos buscado su dirección y su guía. ¿Sabes cuántos momentos de desesperación no te has evitado por no recibir su consuelo, por no buscarlo a Él? De eso estoy hablando, de ya no tener una relación con aquel que se describe a sí mismo como el Dios de la plenitud, que lo llena todo en todo, de cuya plenitud, dice la Biblia, tomamos todos gracia sobre gracia, y que no importa qué es lo que tú necesites, si Él está contigo, tarde que temprano la bendición está por venir. Tarde que temprano va a llegar la lluvia a tu vida. Tarde que temprano todo lo que tú estás buscando en Él ya se suplió. Y David tiene que caminar ese camino de arrepentimiento. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33. Y si me puedes acompañar, Isma, en el piano, con esto quiero terminar. Éxodo 33 es una ilustración bien interesante para ti y para mí hoy, que tal vez podemos estar atravesando por un desierto espiritual en nuestra vida. Mira, que tal vez el verdor de nuestra relación con Dios se está convirtiendo en un desierto. Que tal vez vengo al culto los martes, no me pierdo ni un discipulado, asisto a todas las actividades, pero aquí yo sé que mi relación con Dios no es la misma. Que el fuego que ardía en mi corazón no es el mismo. Que ya no lo busco con la misma intensidad con la que lo buscaba antes. Que ya no hay en mí la misma pasión por Él como lo había antes. Mira, tal vez no estoy mal. Tal vez no estoy entregado al mundo y no estoy perdido.
Pero si no es igual que antes, no es lo que Dios tiene planeado para ti. Y tú no puedes conformarte con menos de lo que Dios quiere darte. Tú no puedes tener menos. Y tu relación no puede ser menor de la que Dios anhela para tu vida. Y si tu relación con Dios no es así, muy probablemente tú y yo tengamos que recorrer ese camino de arrepentimiento. Tal vez hay algo ahí, algo que no hemos soltado, y hemos tomado las mejores decisiones. Cada domingo, cada martes hemos pasado al altar y hemos dicho: sí, Señor, yo contigo hasta la muerte. Una mano acá y la otra acá. No puedes servir a dos señores, porque acabarás aborreciendo a uno. Tienes que soltar todo lo que te está impidiendo seguir a Dios. Tu destino no puede ser como el de Jonatán. No puede ser que no se sepa más de ti en esta generación. El mundo te necesita. Esta generación te necesita. Si estás vivo, te voy a decir algo: es porque Dios todavía tiene planes y propósitos para ti. Y no importa cuál sea tu condición hoy, si estás en lo peor de lo peor, si sientes que tu vida ya no hay más remedio, si es poquitito lo que te has hecho para atrás, todavía hay más de Dios para ti. Éxodo 33. No te lo voy a leer, es muy largo. Éxodo 33 nos habla de un momento en la vida del pueblo de Israel en el que Israel se había alejado de Dios y había construido un ídolo, un becerro de oro. Como consecuencia de eso, Dios se había airado en contra de su pueblo. Pero en su misericordia Dios había determinado algo. Dios le había dicho a Moisés: dile a ese pueblo que voy a enviar a un ángel para que los introduzca a la tierra prometida. Dios les había jurado una tierra que era la tierra de su bendición. Quiero que me entiendas: tu trabajo, tu salud, tu familia, aquello que tú anhelas, Dios le había prometido: se los voy a dar. Y por causa de su pecado, Dios tiene misericordia de ellos y les dice: les voy a dar a un ángel que los va a introducir a la tierra. Pero terrible lo que sigue: pero mi presencia no irá con ustedes. ¿De qué te sirve la tierra de bendición si Dios no está ahí? ¿De qué te sirve toda la salud? ¿De qué te sirve toda la prosperidad? ¿De qué te sirve el mejor trabajo, la mejor familia, si Dios no está ahí? Dios le había dicho al pueblo: está bien, ¿qué quieres? La tierra la tienes, pero no tienes mi presencia. Yo no voy a ir contigo, pueblo. ¿Sabes qué hace el pueblo? El pueblo decide caminar ese camino. ¿Sabes? Es un camino vergonzoso. Implica morir a nuestro Saúl, a nuestro yo. Implica reconocer si hay algo que tengo que dejar. ¿Sabes cuántas veces yo he tenido que caminar ese camino? Y lo caminaré las veces que sea necesario para volver a mi Dios. Porque nada importa más que Él. Porque nada más le vale la pena si Él no está ahí. Y dice la Biblia que este pueblo se viste de luto como símbolo de su arrepentimiento. Se viste de luto, un pueblo arrepentido. Dice la Biblia en Éxodo 33 que se quita todos los atavíos. Esos atavíos eran todos esos adornos que habían traído de Egipto, que en su peregrinar, que en el peregrinar de uno va caminando y va a la escuela, y en la escuela aprende a insultar, en la secundaria aprende a robar, en la prepa aprende otras cosas, y así en cada lugar. Y como si fuera algo muy bonito, uno se va adornando de esas cosas, de esa manera de pensar. Dice la Biblia que se enlutaron como símbolo de su arrepentimiento, que se quitaron todos esos atavíos. Dice la Biblia que hicieron un tabernáculo, el cual llamaron el tabernáculo de reunión, con la presencia de Dios. Un lugar para buscar a Dios, un lugar para estar con Dios.
Y dice la Biblia que cuando Moisés entraba a ese lugar, la gloria de Dios descendía. Y el pueblo hacía algo más. El pueblo adoraba. Arrepentimiento, oración, búsqueda de Dios y adoración son llaves que hoy te está dando para volver a su presencia. Son las llaves que hoy Dios te está dando para abrir esa puerta y caminar ese camino. No te conformes con menos de lo que Dios tiene. Bueno no es suficiente. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para mí. Me encanta, me encanta, me encanta lo que Dios le dice a Moisés. Dice la Biblia en el verso 13: después de que Moisés se hubo arrepentido junto con todo el pueblo, después de que se hubieron quitado todos los atavíos, después de que hubo buscado la presencia de Dios y después de que hubo adorado, dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira qué bueno es Dios. Dime qué hay en el corazón de Dios cuando hay un pueblo que le busca, cuando hay un pueblo que se arrepiente, cuando hay un pueblo que se despoja de su pecado. No importa el tamaño, no hay pecado grande, no hay pecado chico. En el corazón de Dios está que tú vuelvas a Él hoy. Él diseñó esta noche, Él preparó este tiempo y Él nos dio este mensaje para que tú que estás aquí hoy puedas evaluar tu vida, evaluar tu relación con Dios y saber si tienes una mano con Dios y otra mano con Saúl, que es tiempo de dejar a Saúl, que es tiempo de caminar ese camino rumbo a la presencia de Dios. Y créeme, Dios todavía tiene planes para ti. Dios todavía quiere usarte. Quiero pedirte que cierres tus ojos un momento. Una primera decisión que nosotros tenemos que tomar y que es la clave para comenzar un camino de victoria y de bendición con Dios es recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y tal vez tú hoy nos visitas por primera, segunda o tercera ocasión, nos estás viendo a través del internet. Dios quiere entrar a tu corazón. Dice la Biblia que la paga de pecado es muerte, mas el regalo que Dios tiene para ti hoy es vida eterna en Jesucristo. Si tú hoy abres la puerta de tu corazón a Jesús, Él va a entrar a tu vida y Él va a transformar tu vida. Tú solo tienes que hacer esta oración. Y le voy a pedir a toda la iglesia que me acompañe en esta oración. Todos con los ojos cerrados, acompáñenme y díganle: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti reconociendo mi pecado. Te pido perdón por él, Señor. Te invito a entrar a mi vida. Creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz tomando mi lugar, pero que resucitaste al tercer día. Y hoy te pido que vengas a mi vida a darme vida. Te confieso, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y así todos con los ojos cerrados. Quiero saber si hay alguien aquí que haya hecho esta oración invitando a Jesús a entrar a su corazón, que levante su mano allá en su lugar. Dios le bendiga.
Declaramos tu presencia en este lugar, Señor. Tu gloria, presencia, venga hoy aquí. Honor, dominio, Dios, ven a mí. Te quiero, te amo, yo vivo para adorarte a ti. Este es tu tiempo, iglesia, de invitarlo a Él a ser el amado entre nosotros, alzando tu corazón. Tu gloria, presencia, venga hoy aquí. Honor, dominio, Dios, ven a mí. Te quiero, te amo, yo vivo para adorarte a ti. Oh Señor, te invitamos en este lugar, este día. Glorifícate, glorifícate, glorifícate por siempre. Sí, Señor. Tu gloria, presencia, venga hoy aquí. Es tu voz, iglesia. Honor, dominio, Dios, ven a mí. Te quiero, te amo, te quiero, te
Te quiero, te amo, te quiero, te amo. Una vez más, te